Bueno, bien. Vamos a continuar con la clase de sistema digestivo, que la dejamos a la mitad, un descanso, y vamos por la segunda parte. Nos habíamos quedado en la parte donde íbamos a explicar el esófago. El esófago, ¿verdad? Perdón, la cosa. El esófago. Bueno, la deglución mueve el bolo alimenticio desde la boca, ¿sí?, hacia el estómago. Como habíamos dicho antes, la deglución presenta fases. Tiene una fase voluntaria y dos que son involuntarias en lo que es la esofagia, esofágica, perdón, el esófago, ¿sí? Una fase faríngea y una fase esofágica. El esófago es un tubo muscular colapsable. Significa que es colapsable, que se puede dilatar, contraer y puede colapsar porque es es muy propenso, y aparte porque recordemos que habíamos dicho que este esófago no tiene eh, la capa serosa, sino que tiene una capa adventicia, ¿sí? Bueno, el esófago es un tubo muscular colapsable de alrededor de 25 centímetros de longitud y está situado por detrás de la tráquea, o sea, es posterior a la tráquea. El esófago secreta moco y transporta alimento hacia el estómago. Secreta moco que lubrica a este bolo alimenticio que está pasando, ¿sí?, no podría pasar, y lleva el bolo alimenticio hacia el estómago. Es un pasaje, es un tubo de pasaje nada más, ¿sí? No secreta enzimas y no cumple ninguna función de absorción. Acá vemos el esófago, acá vemos la parte muscular relajada, acá muscular contraída, acá contraído, acá relajado, así para que vaya pasando el estómago. Y tiene dos esfínteres, un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior, ¿sí? Luego del esófago viene el estómago, es un ensanchamiento de todo esto, un ensanchamiento, ¿sí?, que tiene forma de J. Miren que si ustedes ven, perdón, tienen una forma de J. Este es esófago, este es duodeno, la primera porción del intestino delgado, y acá es estómago, una forma de J. Se localiza por debajo del diafragma, en el epigastrio, en la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Recordemos lo que era epigastrio, la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Eran los cuadrantes donde nosotros podíamos situar a los órganos, así como darnos signos y síntomas de algunas enfermedades. Este estómago secreta jugo gástrico, ¿sí? Jugo gástrico, que es una combinación de secreciones de las distintas células secretoras del estómago y absorbe algunas sustancias. El estómago secreta jugo gástrico, que es la combinación de secreciones de muchas de estas células que tiene este estómago, células secretoras, y absorbe algunas, uy, no sé, algunas eh, sustancias, ¿sí? El estómago tiene un fundus, o fondo, que se conoce, tiene que está delimitado acá, un fundus, tiene el cuerpo, de acá a acá, y tiene una región que se llama antropilórico, antropilórico, ¿sí? Tiene un canal pilórico, son las regiones del estómago, repito, fundus,
cuerpo antropilórico, canal pilórico y píloro. El píloro es es un esfínter que comunica. Es la comunicación entre el estómago y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? Tenemos una región que se llama cardias, que es acá, les había dicho, ¿se acuerdan que cardia se llama porque está cerca del corazón, ¿sí? Y presenta una curvatura mayor y una curvatura menor. Una curvatura menor y una curvatura mayor. Y estos son los pliegues que yo les decía, uy, perdón, los pliegues que yo les decía, a ver, vamos a ver acercar, ¿qué hace la capa muscular? Estos repliegues que ven acá, eso es lo que hace la capa muscular, la túnica muscular en lo que es estómago e intestinos para una mejor absorción y secreción, ¿sí? Acá tenemos una capa longitudinal de la muscularis, la capa circular y la capa oblicua. ¿Sí? Sigamos. Acá vemos una parte, como una sección del estómago, que no, acá está el estómago, sería como esta sección se agranda. Acá estaría la luz del estómago, o sea, todo esto adentro, y esos pliegues que ven acá, todas estas arrugas, por así decirlo, son estas cositas que están acá, ¿sí? Que se llaman fosas o fositas gástricas, ¿sí? Fosas gástricas. Y acá vemos, el estómago tiene mucosa, la mucosa del estómago, la capa submucosa, la capa muscularis y la capa serosa. Acá vemos la capa serosa, vieron que tiene eh, capa muscular longitudinal. Miren cómo están estas células de músculo liso, de forma longitudinal. Y acá está la capa muscular oblicua. Miren cómo están esas células musculares que están de forma oblicua. ¿Bien? Este estómago tiene células, ¿sí? Tiene células superficiales de la mucosa, tiene células mucosa del cuello, acá, células parietales, células principales, tiene glándulas, una glándula, y en este caso sería glándula gástrica porque está en el estómago, tiene células G, tiene ganglios linfáticos, vasos linfáticos, tiene vénulas, arterias, etcétera, ¿sí? Y acá vamos a una sección más grande de esta fosa o fosita gástrica. ¿Vieron cómo hacen estos repliegues para adentro? Acá tenemos la lámina propia. Recuerden, este es epitelio de la mucosa y esta es la lámina propia que está pegada a lo que es el epitelio, la primera capa de la mucosa. Acá vemos en la parte superior células superficiales, así se llaman de la mucosa, porque están en la superficie de la mucosa, y que hacen secretan moco. El moco, recuerden que lubrica y a la vez hace como una película para que el ácido clorhídrico no lastime al, al estómago. ¿Se acuerdan que una vez les dije que si nosotros tuviéramos ácido clorhídrico y lo tiramos sobre una mesa, se haría un agujero? Bueno, ¿cómo entonces el estómago puede soportar esa cantidad de ácido? Gracias a al moco, a la secreción de estas células que secretan moco, porque este moco hace como una película, como una protección, para que no se corroe el estómago, ¿sí? En la gastritis, por ejemplo, hay poca secreción de estas células porque están fallando, entonces aparece la gastritis. Entonces uno siente ese ardor. También tiene células mucosas del cuello, que también secretan moco. Tienen células parietales. ¿Qué hacen estas células parietales? Secretan el ácido clorhídrico, ese ácido que degrada los alimentos, ¿sí?
Y también secreta factor intrínseco. ¿Sí? ¿Qué es el factor intrínseco? Este factor intrínseco es necesario para que se absorba la vitamina B12, que es una vitamina hidrosoluble. Factor intrínseco es necesario para la absorción de vitamina B12 que se utiliza para la hematopoiesis. Perdón, para la hematopoiesis no, perdón. Para la eritropoiesis. Eritro, el glóbulo rojo, poiesis de inflamación. La formación de glóbulos rojos. Este factor intrínseco, entonces, secreta, perdón, estas células parietales secretan factor intrínseco que es necesario para que se pueda absorber la vitamina B12. Esa vitamina B12 sirve para la secreción, perdón, para la formación de glóbulos rojos o eritropoyesis. Y además secreta ácido clorhídrico, que es un bactericida en los alimentos. Imagínense, en los alimentos tienen muchas bacterias que uno no las ve, las bacterias que son microscópicas, son microorganismos. Entonces este ácido clorhídrico tiene sustancias bactericidas que eliminan estas bacterias. Este ácido clorhídrico también desnaturaliza las proteínas. ¿Qué significa que desnaturaliza las proteínas? Vieron que las proteínas tienen una configuración compleja, que son cuaternarias, como la hemoglobina, puede ser terciaria y demás. Bueno, esto desnaturaliza las proteínas gracias al ácido, al alto ácido y calor que tiene este ácido clorhídrico, las desnaturaliza, las va rompiendo los enlaces, ¿sí? Y convierte este ácido clorhídrico que se quita en estas células parietales, convierte el pepsinógeno, que es una proteína, convierte el pepsinógeno, perdón, en pepsina. Pepsinógeno en pepsina. Eso hace este ácido clorhídrico. Después tenemos las células principales que secretan pepsinógeno también y lipasa gástrica. Recordemos que el ácido clorhídrico lo convierte pepsinógeno en pepsina. Pero quien secreta pepsinógeno son las células principales. Las que vemos acá. Estas células principales secretan pepsinógeno, que su forma activa, gracias al ácido clorhídrico, es pepsina. Y en su forma activa acá se desdobla las proteínas en péptidos. ¿Se acuerdan que yo les decía que la unidad estructural o básica de una proteína son los aminoácidos se van juntando entre sí y pasando los 50 aminoácidos que se van juntando, eso se llama péptidos. Estos péptidos se van juntando hasta que forman una proteína. ¿Sí? Entonces, este pepsinógeno, gracias a la acción del ácido clorhídrico, se convierte en pepsina. ¿La pepsina qué hace? Desdobla las proteínas en péptidos. Y también esta célula principal secreta lipasa gástrica. ¿Qué hace la lipasa gástrica? Desdobla los triglicéridos. Los triglicéridos son lípidos, ¿sí? Los podemos encontrar en varias células, ¿sí? Los triglicéridos son hidrolizados por esta lipasa gástrica, ¿sí? La lipasa gástrica convierte los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Por qué tienen que hacer todo esto las células? Porque las proteínas, los triglicéridos, son moléculas tan grandes que las células no podrían utilizarlas, ¿sí? Entonces, por eso las convierten en moléculas más pequeñas. Y después tenemos la célula G. La célula G que secreta gastrina. ¿Qué hace esta gastrina? Que secreta esta célula G. Estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. O sea, esta célula G estimula
células parietales para que secreten ácido clorhídrico, ¿sí? Y de pepsinógeno por las células principales. O sea, estimula a las células parietales para que se secreten ácido clorhídrico y a su vez también a las células principales para que secreten pepsinógeno. ¿Qué hace más esta gastrina? Contrae el esfínter esofágico inferior. ¿Se acuerdan que le había dicho que el esófago tiene un esfínter esofágico superior y un esfínter exofágico inferior? Bueno, esta gastrina estimula a este esfínter esofágico inferior para que se contraiga. También aumenta la motilidad del estómago y relaja el esfínter pilórico. Esfínter pilórico, ¿se acuerdan que vimos la parte donde estaba el, a ver si puedo recordar, el estómago, que tiene el píloro? Bueno, acá está el esfínter pilórico. Estas células G que secretan gastrina, esta gastrina estimula relajando este esfínter pilórico. Bien, estas son las células que componen el sistema, perdón, el estómago, ¿sí? Las células superficiales de la mucosa, que secretan moco, que forman una barrera que impide la digestión perdón, del estómago, o sea, impiden que el ácido clorhídrico se coma el estómago, destruye el estómago. También tiene una función de absorción, porque absorbe unas pequeñas cantidades de agua, de iones, de ácidos grasos, de cadenas cortas y algunos fármacos, ¿sí? Estas dos, las superficiales de la mucosa y las mucosas del cuello. Y las parietales principales y celaje que hablan de qué es lo que secretan y cuál es su funcionamiento dentro del cuerpo. Bueno, ¿cuál es la función del estómago? Bueno, mezcla la saliva que llega desde la boca y pasa por el esófago, el alimento y el jugo gástrico para tomar el quimo. El quimo. El quimo, el bolo alimenticio, pasa a ser quimo en el estómago. ¿Por qué? Porque se vuelve como un líquido, ¿sí? Todas el estómago, cuando empieza a degradar el bolo alimenticio, ese bolo alimenticio ya no es como, no es pastoso, sino pasa a ser un líquido, un líquido. Y este líquido tiene el nombre de quimo, ¿sí? Con Q. Mezcla la saliva, el alimento y el jugo gástrico para formar el quimo. También tiene la función de ser el reservorio del alimento antes de su paso hacia el intestino delgado. O sea, llega la comida al estómago, el estómago si toma su tiempo para digerir toda esta comida, entonces es reservorio de alimento antes de pasar a lo que es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Secreta jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico, tiene pepsina, que vimos que era, tiene factor intrínseco y tiene lipasa gástrica. Tiene todo lo que tiene este jugo gástrico. Y también secreta gastrina hacia la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque tiene que ir la circulación sanguínea, porque ahí les puedo buscar sus células blancas, y yo les decía que esta gastrina era la que estimulaba a las células parietales, a las células principales, etc. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar al intestino delgado. El intestino delgado comienza en el esfínter pilórico, ¿sí? Acá está el estómago, acá está el esfínter pilórico, comienza en el esfínter pilórico del estómago y se repliega a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal. Y se abre por último en el intestino grueso. ¿Bien? Y tiene un promedio de 2,5 de diámetro, o sea, el diámetro, ¿sí? Y 3 metros de longitud. Este intestino delgado tiene tres porciones, ¿sí? Tiene al duodeno, la primera porción del intestino delgado,
el yeyuno y el ileón. Acá sale ileón, no sé por qué, pero es ileón. Duodeno, yeyuno e ilion son las regiones del intestino delgado. Y acá vemos también una, la parte histológica de lo que es el intestino delgado. Acá dice, a ver si está puesto, la luz del intestino, la luz del intestino delgado estaría acá, ¿sí? Y acá las capas mucosa, submucosa, muscular y serosas que están en todo lo que es el sistema, perdón, el aparato digestivo. Vieron que se parece mucho a lo que es lógicamente el estómago, pero miren, sus cosas son como más delgadas, ¿sí? Este intestino delgado tiene células absortivas, tiene capilares sanguíneos acá donde se unen. Vieron que acá llega una arteria y una vena. Entre arteria y vena siempre están los capilares sanguíneos, obviamente, ¿no? Tiene vellosidades, tiene orificios en glándulas intestinales, tiene células calciformes. ¿Se acuerdan que las células calciformes que hacían? Se le daban moco. Bueno, y tiene varias regiones, ¿sí? Este intestino delgado. Y tiene como todas las cuatro capas. ¿Qué funciones tiene este intestino delgado? Bueno, mediante la segmentación se mezcla el quimo con los jugos digestivos y se pone el alimento en contacto con la mucosa para su absorción. La peristalsis propulsa el quimo por el intestino delgado. O sea, este alimento, este quimo, que ya es líquido, el intestino delgado absorbe parte de estos nutrientes que trae este quimo. Y gracias a la peristalsis, el quimo va transcurriendo todo lo que es el intestino delgado, para ese intestino grueso, ¿sí? Completa la digestión, o sea, la digestión significa la destrucción, ¿sí?, de moléculas más chicas, la digestión de los hidratos de carbono, las proteínas y lípidos, que son los macronutrientes, ¿sí? Y comienza y completa la digestión de ácidos nucleicos, que también es un macronutriente, gracias a la acción conjunta de los jugos intestinal, pancreático y biliar, ¿sí? Gracias al jugo intestinal, pancreático y biliar, este intestino delgado digiere hidratos de carbono, proteínas, lípidos y completa la digestión de ácidos nucleicos. Y absorbe aproximadamente el 90% de los nutrientes y el agua que pasa por el aparato digestivo. El 90%, fíjense, la gran mayoría de este timo, de los nutrientes que trae el timo, el 90% es absorbido por el intestino delgado, al igual que el agua. El agua eh, es muy absorbible por los intestinos. Bien, intestino grueso, y vamos a dejar acá, así retomamos, mostramos el bloqueo. Intestino grueso es la porción terminal del tracto gastrointestinal, ¿sí?, porque tiene sus porciones, ¿sí?, y mide 1,5 de largo y 6,5 de diámetro. 1,5 metros de largo y 6,5 centímetros de diámetro. 1,5 metros mide el intestino grueso. Miren lo grande que es. Y se extiende desde el ilion acá, la comunicación entre intestino grueso e intestino delgado, es una válvula que se llama válvula iliocecal. ¿Por qué ilio? Porque está en contacto con el ilio, y cecal por ciego, que es la primera porción del, del colon, ¿sí?, o del intestino grueso. Pues se llama válvula iliocecal. Desde la válvula iliocecal hacia el ano es todo intestino grueso y tiene sus porciones.
Ya vimos, el ciego, la primera porción, está la válvula ileocecal, el ciego, el apéndice vermiforme, que es el que causa tantas molestias, es el que produce la apendicitis, y si la apendicitis no se trata a tiempo, puede pasar a ser una peritonitis. Todo lo que termina en itis significa inflamación, ¿sí? Apendicitis, inflamación del apéndice. Peritonitis, inflamación del peritoneo, que era esa membrana enorme que cubría a muchos de los órganos del sistema digestivo. Bueno, sigamos. Apéndice permiforme, ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, que hace como una curvatura, el recto, ¿no? El canal anal y el ano. Todo lo que es intestino grueso. Y acá está la histología del intestino grueso. ¿Sí? Sacamos el intestino grueso. Miren, el intestino grueso es muy diferente al intestino delgado, ¿vio? ¿Vieron? Vieron que el intestino delgado tenía como esas fosas más, más delgadas y el estómago eran un poquito más grandes que las del intestino delgado. Miren las del intestino grueso, son como más grandes que todos los otros. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque mientras más esto sea más eh, delgado, hay más absorción de cosas. Por eso el intestino delgado absorbe el 90% de lo que es los nutrientes, ¿sí? Tiene este intestino delgado, hasta la luz, ¿sí? Tiene orificios de glándulas intestinales, tiene células absortivas, células calciformes, tiene glándula intestinal, y tiene todo lo que es eh, los que tienen todos los tejidos y los órganos. Especial. Tiene las capas mucosas musculares y serosas. A ver, y las funciones del intestino grueso. ¿Cuáles son las funciones del intestino grueso? Son mezclas en las austras. ¿Cuáles son las austras? Las austras son estas. ¿Vieron? ¿Vieron que como que tienen como una interrupción así como si... A ver, ¿cómo les puedo decir? Eh, ¿Vieron la galleta? La- el pan ese galleta, ¿vieron que tiene como con bollitos que vienen todos unidos? Bueno, el intestino delgado es igual. Son como bollitos unidos así, sí, sí. Bueno, y a estos bollitos así se les llaman austras, ¿sí? Mezcla en las austras, peristalsis y propulsión en masa de los contenidos del colon hacia afuera. También, degradación bacteriana de hidratos de carbono y proteínas con producción de gases. El intestino grueso tiene mucha flora intestinal. ¿Qué es la flora? Son esos microorganismos, en este caso bacterias, que son propias de nuestro cuerpo. ¿Sí? Son bacterias propias de nuestro cuerpo, bacterias buenas, por así decirlo, que nos ayudan a un montón de cosas. Por ejemplo, hay una de las bacterias, es la que sintetiza vitamina K, ¿sí? En nuestro cuerpo. Ayuda a la producción de la vitamina K. Bueno, entonces, degradación bacteriana, o sea, las bacterias, eh, las bacterias que degradan hidratos de carbono y proteínas con producción de gases. También, las bacterias son las encargadas de producir los gases, ¿sí? Absorben parte de agua, iones y vitaminas como las vitaminas del complejo B, B12, B9, B6, ¿sí? Y la vitamina K, ¿sí? Absorción de vitamina K, del complejo, de la vitamina del complejo B, agua, mucha agua, iones y bueno, vitaminas. También forma las heces, ¿sí? Y la defecación, o sea, es el vaciamiento del recto. Esto que ya no le sirve al cuerpo, se tiene que desechar, ¿sí? Eso es lo que es defecación. Bueno,
Ahora sigue el hígado, pero esto me parece que lo voy a dejar para el otro día. Así que, bueno, eh, les hago el otro video. Así que tomen un ratito y bueno.